Mi esposo me abofeteó frente a su madre. Pensé que ella lo defendería, pero llamó a la policía y derrumbó su reinado de abusos. Durante 4 años, había caminado sobre cáscaras de huevo alrededor de Adrian Keller. Las bofetadas comenzaron pequeñas, un rápido revés cuando la comida estaba fría y un empujón cuando no estaba de acuerdo con él. Siempre a puerta cerrada, seguido de disculpas y promesas de que no volvería a suceder. Su madre había venido a pasar el fin de semana, y yo me había esforzado mucho por ser la esposa ideal. Eleanor Whitmore era todo lo que yo no era. Refinada, educada y descendiente de las familias fundadoras del pequeño pueblo sureño. Había dejado claro desde el principio que yo no era lo suficientemente buena para su hijo, la chica del lado equivocado de la ciudad que atrapó a su hermoso niño con un embarazo no deseado, el cual perdimos a los 4 meses de nuestro matrimonio. Eleanor tenía la habilidad de hacerme sentir pequeña sin decir nada directamente hiriente, pasaba el dedo por las superficies buscando polvo. Recomendaba mejores productos de limpieza con una pizca de desdén o notaba casualmente que la exnovia de Adrien era una gran cocinera y provenía de una familia tan agradable. Cada interacción parecía una prueba en la que yo reprobaba. Cada discusión era un recordatorio de mis defectos. Preparé sus platos favoritos todo el fin de semana, incluyendo sándwiches de pepino sin las orillas, té Earl Grey servido a la temperatura perfecta, y bife Wellington que tomó 6 horas preparar correctamente. Limpié la casa 2 veces, aspirando alfombras que no requerían ser aspiradas y puliendo plata que ya estaba impecable. Me mordí la lengua mientras criticaba todo, desde mi forma de cocinar hasta mi elección de ropa y la manera en que ponía las flores en la habitación de invitados. Tenía esa forma de mirarme como si fuera una mancha en sus hermosos muebles, algo poco atractivo de lo que había que ocuparse, pero que era demasiado ofensivo para abordarlo abiertamente. Su descontento impregnaba cada habitación en la que entraba. La explosión ocurrió por una tontería, como suele pasar, sin querer, había usado la vajilla fina para el almuerzo en lugar de guardarla para la noche. Fue un error honesto. Estaba tan preocupada por impresionarla que me temblaban las manos mientras ponía la mesa, y tomé los platos equivocados de la alacena, la vajilla Avilan de la abuela de Adrien, con hermosas flores azules. Cada pieza valía más de lo que ganaba en una semana en la librería donde trabajaba a tiempo parcial. Las mejillas de Adrien se pusieron escarlata tan pronto como notó la exquisita porcelana, y la vena de su sien comenzó a palpitar como siempre lo hacía cuando su furia estallaba. «¿Qué diablos te pasa?», preguntó, con su voz baja y amenazante de una manera que hizo que mi estómago se encogiera con un miedo familiar. «Te dije específicamente que esos eran para esta noche cuando vinieran los Langford. Esos platos valen más de lo que ganas en un mes». «Lo siento», dije en voz baja, acercándome para limpiar la mesa con manos temblorosas, teniendo cuidado de no hacer tintinear la fina porcelana. «Los lavaré con cuidado y volveré a poner todo con los platos de diario. Prometo que tendré más cuidado la próxima vez». Su madre estaba sentada ahí mismo bebiendo su té en una de las preciosas tazas como si nada hubiera pasado. Su lápiz labial impecablemente aplicado no dejaba rastro en el borde, esperaba que su presencia lo mantuviera callado. Quizás no se atrevería a revelar su verdadera naturaleza frente a la mujer cuya opinión era más importante para él que cualquier otra cosa en el mundo, incluida la seguridad de su esposa. Nunca había estado tan equivocada sobre nada en mi vida. Adrien agarró mi muñeca con tanta fuerza que sentí que los huesos crujían, con sus dedos envolviendo por completo mi delgado brazo. «Nunca escuchas, ¿verdad? Eres demasiado estúpida para seguir instrucciones simples. ¿Cuántas veces tengo que explicarte las cosas antes de que penetren en ese grueso cráneo tuyo?» El pánico habitual subió por mi pecho como agua de inundación. Así era como siempre empezaba. Comentarios destinados a hacerme sentir inútil. Un agarre que dejaba huellas dactilares moradas durante días y la forma en que me hacía creer que todo lo malo en su vida era de alguna manera mi responsabilidad. Intenté soltarme, pero su agarre se apretó, trayendo lágrimas a mis ojos. Los frágiles huesos de mi muñeca se sentían como si fueran a fracturarse bajo la presión. «Por favor», susurré en voz baja, mirando nerviosamente a su madre, esperando que ella interfiriera. «Me estás lastimando». Su madre siguió bebiendo su té, con el rostro inexpresivo, como si estuviera viendo un programa de televisión algo entretenido. No había ayuda proveniente de esa dirección. Probablemente me culparía por avergonzar a su hijo, por causar drama durante su visita y por ser el tipo de mujer que incitaba a los hombres a la violencia debido a su propia insuficiencia. Fue entonces cuando lo hizo. Allí, frente a su madre, en medio de su impecable comedor, completo con un candelabro de cristal y una mesa de caoba transmitida de generación en generación. Llevó su mano hacia atrás y me dio una bofetada en la cara tan fuerte que me zumbaron los oídos y sentí el sabor a sangre. El golpe me hizo tropezar hacia atrás contra el aparador antiguo, y mi cadera chocó contra su borde afilado. Un jarrón de cristal lleno de rosas frescas se tambaleó peligrosamente antes de que lo agarrara con mi mano libre,
añadiendo insulto a la herida. Ahora yo era la esposa torpe que ni siquiera podía recibir un golpe adecuado sin poner en peligro más reliquias familiares valiosas. Me quedé allí atónita, con las mejillas ardiendo como si alguien hubiera presionado una plancha caliente sobre mi piel, esperando a que su madre jadeara, objetara o hiciera algo, cualquier cosa. Siempre había sido tan correcta, tan preocupada por las apariencias, el decoro social y mantener el prestigio de la familia en el vecindario. La violencia doméstica en su comedor sin duda cruzaría un límite, aunque solo fuera en términos de decoro. En cambio, dejó su taza de té con un suave tintineo y miró fijamente a su hijo. El sonido pareció resonar en el repentino silencio, como una campana dando la hora. Adrienne James Keller anunció, con su voz perforando el silencio como una navaja a través de la seda, ¿qué acabas de hacer? Algo en su tono hizo que Adrienne se congelara por completo, con la mano aún levantada por la bofetada. No era la voz de una suegra sorprendida. No era sorpresa, terror o consternación. Era algo completamente diferente, que conllevaba el peso de la autoridad absoluta y años de información acumulada sobre el tipo de hombre que su hijo realmente era. El mismo tono que seguramente lo había horrorizado de niño, cuando rompía algo caro o dejaba un rastro de lodo por su impecable hogar, la voz de las repercusiones asomándose como nubes de tormenta en el horizonte. Tartamudeó, intentando formular palabras, pero ella levantó un dedo perfectamente manicurado. El gesto fue modesto pero contundente, como si estuviera dirigiendo una orquesta y acabara de pedir silencio total. Te hice una pregunta, dijo, con un tono totalmente calmado. ¿Qué le acabas de hacer a tu esposa? El rostro de Adrienne se puso blanco, luego rojo y luego blanco otra vez, como si alguien estuviera ajustando el balance de color en un televisor antiguo. Podía verlo buscando una excusa. Alguna forma de restar importancia a lo que acababa de pasar, alguna forma de culparme a mí como siempre lo hacía. Alguna forma de convencer a su madre de que me lo merecía, de que cualquier tipo racional habría hecho lo mismo. Estaba siendo irrespetuosa, respondió en voz baja, con la voz temblando levemente como la de un adolescente. Necesita aprender a seguir instrucciones. Ya sabes lo descuidada que es con las cosas bonitas, nunca piensa antes de actuar. Siempre está rompiendo algo o cometiendo errores. Su madre se levantó lentamente, su silla raspando contra el piso de madera. El sonido resonó por toda la habitación como un disparo en un templo. Era una señora pequeña, de solo 5 pies y 4 pulgadas de alto con tacones sensatos, sin embargo, parecía llenar toda el área con su presencia. La expresión de su rostro era algo que nunca había visto antes, y la conocía desde hacía 4 años. No era ira, sino algo más frío y amenazante. Algo deliberado y depredador que hizo que Adrienne diera un paso atrás, chocando contra la pared detrás de él como un animal acorralado. Siéntate, dijo. Siéntate, dijo. Y Adrienne realmente lo hizo, deslizándose en su silla como un niño regañado, con los labios abriéndose y cerrándose como un pez luchando por aire, pero no salía ningún sonido. Eleanor caminó hacia mí con pasos medidos, sus tacones haciendo clic contra el suelo con precisión militar, y pensé que ella también iba a abofetearme, terminar lo que su hijo había empezado. Decirme que me lo merecía por ser torpe con su preciosa porcelana, por avergonzar a su hijo frente a ella, por ser el tipo de mujer que llevaba a los hombres a la violencia a través de su propia estupidez y descuido. En cambio, tomó suavemente mi barbilla en su mano perfectamente manicurada y asomó mi rostro hacia la luz que entraba por el ventanal. Su toque fue sorprendentemente suave, como si estuviera examinando una obra de arte dañada que podría ser restaurada con suficiente cuidado y paciencia. La marca roja de la mano ya se estaba oscureciendo en un moretón que duraría semanas, y mi labio se había partido donde mis dientes habían cortado el interior de mi boca. Podía saborear el cobre y sentir mi pulso latiendo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con calma, sin apartar la mirada de mi rostro adolorido. No entiendo, murmuré, perpleja por su repentina amabilidad y la forma en que me miraba como si le importara lo que me pasara. ¿Cuánto tiempo lleva mi hijo golpeándote? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo del incendio de una casa, pesada y sofocante. Y podía sentir los ojos de Adrienne perforándome desde el otro lado de la habitación, amenazando en silencio con lo que pasaría después si decía la verdad. El miedo familiar subió por mi columna como agua helada, el miedo que me había mantenido en silencio durante 4 años, el miedo que me había convencido de quedarme en un matrimonio que estaba matando lentamente mi espíritu. No es. Quiero decir, él no. Esto fue simplemente. Tropecé con las palabras, las falsedades fluyendo naturalmente después de años de práctica. No me mientas, murmuró con calma, pero con acero en su voz. Te he estado observando durante 4 años, entiendo cómo se ve el terror en el rostro de una mujer. Entiendo cómo se ven los movimientos cuidadosos, cómo se ven las sonrisas forzadas, y lo que implica cuando alguien se estremece cada vez que una puerta se golpea o se levanta la voz.
Se volvió hacia Adrien, bajando la voz a un susurro, lo cual era más horrible que gritar. Hace 4 años, regresaste de tu luna de miel con un ojo morado. Declaraste que durante tu crucero al atardecer, te topaste con una puerta y fuiste golpeado en la cara por una viga baja mientras el barco se balanceaba. Sabía que estabas mintiendo, pero sospechaba que ella te había golpeado. Estaba casi feliz de que te hubieras casado con alguien lo suficientemente fuerte como para defenderse. A Adrien se le cayó la mandíbula, y sus miradas cambiaron entre el asombro, la negación y un pánico creciente. Te crié mejor que esto, dijo ella, su voz haciéndose más fuerte con cada sílaba como una tormenta avecinándose. Te crié para proteger a las mujeres, no para aterrorizarlas. Te crié para que fueras un hombre de honor, no un cobarde que usa su estatura para intimidar a alguien más pequeño y débil. Tu padre pudo haber sido un imbécil en muchos sentidos, pero nunca me golpeó ni a mí ni a sus hijos con rabia, tenía defectos. Dios sabe que tenía muchos de ellos, pero no era un cobarde. Eso no era del todo cierto, y todos lo sabíamos. Había escuchado historias susurradas por Adrien entre paredes sobre los ataques de ira de su padre, los agujeros en las paredes, las decepciones, la forma en que su madre usaba mangas largas en verano, y un maquillaje que era demasiado pesado, alrededor de sus ojos después de peleas particularmente malas. Pero aparentemente Eleanor había decidido reescribir la historia, o tal vez se había convencido a sí misma de que el abuso emocional y la intimidación no contaban como algo real. Caminó hacia su bolso, un costoso bolso de cuero que probablemente costaba más que mi salario mensual, y sacó su teléfono, el modelo más reciente, en una funda que combinaba con su ropa con precisión, y que probablemente costaba más que el presupuesto de despensa semanal de la mayoría de las personas. ¿Qué estás haciendo?, indagó Adrien, con el terror asomándose a su voz por primera vez desde que lo conocía. Su rostro se había puesto absolutamente blanco, y podía ver una vena palpitando furiosamente en su sien. Voy a llamar a tu hermana, Beatrice, y luego llamaré a la policía. La habitación se quedó en un silencio sepulcral, excepto por el tic-tac del reloj en la esquina, y el sonido de mi propio pulso latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Incluso los pájaros de afuera parecían haber dejado de cantar. Adrien se levantó de un salto tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás y se derrumbó en el suelo, haciendo un sonido como huesos rotos. No puedes hacer eso, gruñó, con la voz subiendo a un tono que no había escuchado antes y quebrando como la voz de un adolescente. Esto es entre mi esposa y yo. No es asunto tuyo lo que pasa en mi matrimonio. No puedes entrometerte en nuestros asuntos privados. Eleanor lo miró con el desprecio normalmente reservado para algo raspado de tu zapato después de caminar por una parte particularmente desagradable de la ciudad. Todo lo que haces es asunto mío cuando lo estás haciendo mal, dijo ella con un tono inquietantemente sereno. No pasé 35 años construyendo la reputación de esta familia en este pueblo, sirviendo en comités de caridad y organizando eventos de recaudación de fondos y siendo un pilar de la comunidad para que lo destruyas todo, golpeando a tu esposa como un matón común de un parque de remolques. Me di cuenta entonces de que ella no me defendía por compasión, indignación moral o un noble deseo de proteger a los inocentes. Estaba defendiendo el apellido de la familia. La imagen de respetabilidad cuidadosamente cultivada que venía con ser los Keller en este pequeño pueblo sureño donde todos sabían los asuntos de todos y la reputación lo era todo. Por primera vez en 4 años, alguien se interponía entre los puños de Adrien y yo, y no me importaban cuáles fueran sus motivaciones mientras siguiera haciéndolo. Adrien intentó una nueva táctica, adoptando la voz lógica que usaba cuando intentaba persuadir a alguien de ver las cosas a su manera. La misma voz que había usado para convencerme de que su furia era mi responsabilidad y de que yo me la había provocado por mi propio descuido y tontería. Mamá, no entiendes toda la situación, continuó, extendiendo las manos en un movimiento falso y razonable. Ella me provoca. Sabe exactamente qué botones tocar para molestarme y cómo provocarme. Hace cosas a propósito para provocar una reacción en mí. A veces pierdo el control por un breve momento, pero ella entiende cómo llevarme a ese punto, no es tan inocente como parece. Eleanor levantó la mano como si estuviera deteniendo el tráfico, su anillo de bodas reflejando la luz del candelabro. Ya he escuchado esto antes, respondió, con voz plana e impersonal, de tu padre cuando trató de explicar por qué le dio un puñetazo a la pared de la cocina. De cada hombre débil que cree que sus emociones son responsabilidad de otra persona. De cada cobarde que acusa a su víctima de carecer de autocontrol y madurez emocional. Se volvió hacia mí, y por primera vez desde que la conocía, su mirada fue casi maternal de una manera que nunca había sentido ni siquiera de mi propia madre, que murió cuando yo tenía 16 años. Empaca una maleta, sugirió suavemente. Vendrás a casa conmigo esta noche. Arreglaremos el resto más tarde. No puedo, respondí mecánicamente, con las palabras saliendo más rápido de lo que podía detenerlas,
programada por el lavado de cerebro de Adrien. Adrien me necesita para hacer la cena para los Langford. Llegarán a las 7 y todavía tengo que terminar los preparativos. El asado sigue en el horno y aún tengo que preparar el postre. Necesito quedarme y terminar todo. Adrien necesita entender que sus actos tienen consecuencias. Me interrumpió, su voz impermeable al debate. Y debes recordar que eres un ser humano con valor y respeto, no una sirvienta, un saco de boxeo o una propiedad creada simplemente para su conveniencia. Los Langford pueden pedir pizza si les preocupa la cena. Adrien dio un paso adelante, su rostro volviendo al habitual rojo mortal que siempre acompañaba sus arrebatos más violentos. No irá a ninguna parte, gruñó, su voz bajando a ese gruñido sordo que me había horrorizado durante 4 años. Es mi esposa. Le hicimos promesas a Dios y a todos los que conocíamos, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. No puede simplemente rendirse porque tuvimos una pequeña pelea o desacuerdo. Eleanor Whitmore sonrió por primera vez desde que la conocía, y no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que acababa de atrapar a su presa, y estaba disfrutando el momento antes de la cacería. En realidad, continuó, sacando un gran sobremanila de su bolso como un mago sacaría un conejo de un sombrero. Está a punto de ser tu exesposa. La carpeta era grande, repleta de imágenes y documentos que nunca había visto antes, atados con ligas y clips, y Eleanor los esparció sobre la mesa de caoba como si estuviera repartiendo cartas en un juego de póker de altas apuestas con vidas en juego. 4 años de documentación, comentó en voz baja, con voz firme como si estuviera hablando del clima o de su reunión del club de jardinería. Cada moretón, cada excusa, cada vez que venías a reuniones familiares y ella tenía heridas misteriosas de las que culpaba a su propia torpeza o accidentes. Las fotografías eran devastadoras, más detalladas de lo que podría haber imaginado. Imágenes mías en la cena de Navidad con moretones en forma de dedos en la parte superior de mis brazos, apenas visibles bajo las mangas de mi vestido rojo, pero captados por el flash de la cámara. El almuerzo de Pascua con un labio partido del que culpé a un tropiezo con nuestro gato mientras cargaba las compras. Y mi fiesta de cumpleaños con un ojo morado oculto bajo un corrector pesado y una iluminación estratégica, pero aún visible si sabías qué buscar. ¿Cómo conseguiste esto?, murmuré, mirando fotografías que ni siquiera recordaba haber tomado, evidencia documentada de mi propia angustia que había trabajado tan duro por ocultar. Contraté a un investigador privado hace 3 años, comentó con naturalidad, como si estuviera hablando de contratar a un jardinero o a una empleada doméstica. Un hombre muy discreto que se especializa en problemas domésticos. Pensé que algo andaba mal, pero necesitaba evidencia específica antes de poder actuar. No podía hacer acusaciones tan serias, basándome únicamente en suposiciones y reacciones viscerales. Había registros médicos de la clínica de urgencias donde me habían dado puntos después de que Adrien me empujó contra la mesa de café durante una discusión sobre sus apuestas, así como estados de cuenta bancarios que mostraban cómo mis cheques de pago se depositaban en una cuenta controlada únicamente por Adrien, dejándome sin acceso a dinero. Había registros telefónicos de mis llamadas a mi hermana, que siempre se interrumpían cuando Adrien llegaba temprano del trabajo. Había fotografías tomadas con teleobjetivos a través de nuestras ventanas de Adrien agarrándome, gritándome y arrinconándome con el puño levantado. Y había grabaciones de audio de nuestras peleas, que no tenía idea de que existían. El investigador había entrevistado a nuestros vecinos, quienes admitieron haber escuchado gritos y ruidos de golpes a través de nuestras delgadas paredes, pero nunca habían llamado a la policía porque no querían involucrarse en nuestros asuntos privados. También había hablado con mis compañeros de trabajo, quienes confirmaron que con frecuencia llegaba a trabajar con lesiones misteriosas y parecía tener miedo de la reacción de mi esposo a errores menores. Adrien corrió hacia las imágenes, la desesperación haciéndolo torpe y descoordinado, pero Eleanor fue más rápida a pesar de su edad y la naturaleza restrictiva de su ropa fina. Las recogió de nuevo en la carpeta, abrazándola contra su pecho como un escudo. «Eres patético», le gruñó a su hijo. Y nunca había escuchado un desprecio tan puro en una voz humana. Una excusa de hombre débil y patética que lastima a las mujeres para sentirse poderoso porque es demasiado cobarde para enfrentar sus verdaderos problemas. Eres peor que tu padre, porque él tenía la excusa de haber crecido empobrecido y desesperado durante la depresión. Tú tuviste todas las ventajas en la vida, educación, dinero y oportunidades, y decidiste usarlas de esta manera. La máscara de comportamiento civilizado de Adrien, que había usado frente a su madre toda su vida, finalmente se agrietó y se cayó como pintura vieja. Se abalanzó sobre ella con la misma rabia que había visto dirigida hacia mí tantas veces antes. Su mano se levantó para golpear a la mujer que lo había dado a luz, lo había criado y lo había amado a pesar de sus defectos fundamentales.
Pero Eleanor Whitmore no había sobrevivido 42 años de matrimonio con un hombre difícil y criado a 3 hijos sin aprender a protegerse. Se hizo a un lado con una elegancia asombrosa para una mujer de 60 y tantos años y empujó su rodilla con fuerza entre sus muslos. Adrienne cayó como una piedra, jadeando y agarrándose en el pulido suelo de madera. Su rostro estaba morado y hacía sonidos como un animal herido, acurrucado en posición fetal en la hermosa alfombra que su abuela había traído de Persia. Eleanor se arregló el saco con dignidad, se alisó la falda y volvió a tomar su teléfono. Ahora definitivamente voy a llamar a la policía, declaró casualmente, pasando por encima de su hijo retorciéndose como si fuera basura en su camino. Las siguientes horas pasaron volando en un borrón de uniformes y luces intermitentes que parecían surrealistas en el tranquilo vecindario donde nunca pasaba nada emocionante. Las sirenas de la policía aullaban por calles bordeadas de céspedes perfectamente cuidados y casas que parecían portadas de revistas. Se dieron declaraciones en habitaciones separadas mientras los trabajadores sociales tomaban notas y los detectives hacían preguntas que nunca esperé tener que responder. La detective Lucía Ferraro era una mujer compasiva con ojos cansados que definitivamente había lidiado con situaciones similares a la mía anteriormente. Hizo extensas preguntas en un tono suave. ¿Con qué frecuencia la golpeaba? ¿Alguna vez la amenazó de muerte? ¿Alguna vez temió por su vida? ¿Controlaba su acceso al dinero o la comunicación con amigos y familiares? ¿Monitoreaba sus llamadas telefónicas o correos electrónicos? ¿La aisló de su sistema de apoyo? Las respuestas revelaron un patrón de abuso sistemático que había pasado desapercibido para todos, excepto para él. Investigador privado que Eleanor había contratado. Sí, tenía el control sobre todo nuestro dinero. Sí, me había persuadido de cortar relaciones con amigos a los que él no les agradaba. Sí, revisaba mi teléfono y correo electrónico a diario. Y sí, estaba asustada de que pudiera asesinarme durante sus estallidos más violentos. Eleanor sostuvo mi mano durante todo el proceso, sin mostrar emoción alguna, excepto un ligero endurecimiento en sus ojos, cuando la detective describió lo que el médico forense documentaría durante mi examen de violencia doméstica. Sus dedos estaban fríos y firmes, anclándome a la realidad cuando todo lo demás se sentía como una pesadilla. Adrienne fue arrestado por violencia doméstica y se lo llevaron esposado mientras los vecinos se reunían en sus céspedes perfectamente cuidados para presenciar el espectáculo. El gran Adrienne Keller, el chico de oro del club de campo y estrella en ascenso en el bufete de abogados de su padre, reducido a gritar amenazas desde la parte trasera de un auto de policía, mientras su madre observaba con fría satisfacción. Más tarde, mientras nos sentábamos en la inmaculada sala de estar de Eleanor con sus muebles color crema y flores frescas meticulosamente arregladas, finalmente expresé el tema que me había estado molestando desde que se enfrentó a su propio hijo. ¿Por qué ahora? Si sabías lo que estaba pasando, si lo habías estado documentando durante 3 años, ¿por qué no me ayudaste antes? Eleanor permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana hacia su jardín inmaculadamente cuidado con cada flor en su lugar correcto. Luego metió la mano en un antiguo alajero en la mesa auxiliar y sacó una vieja fotografía, con los bordes suavizados por la edad y el tacto. La fotografía mostraba a una joven de cabello oscuro y ojos amables, sonriendo a la cámara con la alegría radiante que solo proviene de la verdadera felicidad y la esperanza para el futuro. Estaba vestida con un vestido de novia que debió ser deslumbrante hace 42 años. Todo encaje y perlas y sueños de una vida perfecta con el hombre que amaba. Esta es mi hermana, Isabelle Whitmore, dijo Eleanor en voz baja, con una voz más suave de lo que jamás la había escuchado, vulnerable de una manera que la hacía parecer casi humana. Murió cuando tenía 28 años. Su esposo la mató a golpes con una llave de cruz en su garaje mientras sus 2 hijos dormían arriba en sus camas, completamente ajenos a que su madre estaba muriendo justo debajo de ellos. Me quedé mirando las fotos, con el corazón acelerado y la boca seca. No tenía idea de que Adrienne tenía una tía, y nunca había escuchado ninguna historia sobre la familia de Eleanor que no fueran las versiones pulidas de ricos empresarios y trabajo humanitario que ella ofrecía en las cenas. Se suponía que yo sería su dama de honor, continuó Eleanor, sus dedos trazando los bordes de la fotografía con la delicadeza de alguien que maneja algo infinitamente precioso. En cambio, cargué su ataúd en su funeral 6 años después. Juré ese día, de pie junto a su tumba bajo la lluvia, que nunca dejaría que otra mujer en mi familia sufriera lo que ella sufrió. Nunca volvería a dejar de actuar cuando viera las señales. Pero nunca te agradé, respondí, todavía perpleja por la noticia. Siempre dejaste claro que no era lo suficientemente buena para Adrienne. Criticabas todo lo que hacía, me hacías sentir que nunca podría estar a la altura de tus estándares. Eleanor suspiró, y por primera vez, pareció tener todos sus 66 años. Estaba tratando de protegerte de la única manera que sabía.
Me dijo, pensé que si podía convencerte de que te fueras por tu cuenta, si pudiera hacerte ver que esta familia no era la adecuada para ti, estarías más a salvo. Cuando eso no funcionó, cuando vi que eras como Isabelle, demasiado leal, demasiado esperanzada, demasiado dispuesta a creer que el amor podía arreglarlo todo, supe que tenía que tomar un enfoque diferente. Abrió una segunda carpeta, esta aún más gruesa que la primera, y llena de documentos legales y cartas. Necesitaba pruebas suficientes para asegurar que Adrien iría a prisión, y no solo recibir una advertencia de la corte y clases de manejo de la ira que no cambiarían nada. Necesitaba documentación que se sostuviera en el tribunal que convenciera a un juez de mantenerlo alejado de ti permanentemente. La evidencia fue asombrosa por su exhaustividad y atención al detalle. 4 años de meticulosa documentación de muchas fuentes, lo que resultó en un caso impecable que ningún abogado defensor podría superar. Registros del hospital que databan de nuestra luna de miel cuando afirmé haberme caído por las escaleras. Pero el patrón de lesiones sugería que me habían empujado. Reportes policiales de controles de rutina presentados por vecinos que estaban más preocupados de lo que admitían y testimonios de comerciantes y trabajadores de servicios que habían presenciado el comportamiento controlador y abusivo de Adrien en público. Tenía que estar absolutamente segura, seguía diciendo Eleanor, con su voz agobiada por el legado de su hermana, una oportunidad de lograr que lo condenaran y lo encarcelaran donde ya no pudiera lastimarte. Si hubiera actuado demasiado pronto con evidencia insuficiente, él habría aprendido a tener más cuidado. Te habría aislado por completo, te habría alejado de cualquiera que pudiera ayudarte, y la próxima vez podría haber sido la última vez. Eleanor le pagó a la mejor abogada de derecho familiar que el dinero pudiera comprar, una mujer llamada Clara Voss, que se especializaba en casos de violencia doméstica y nunca había perdido a un cliente frente a un exmarido abusivo. Era pequeña, feroz y absolutamente despiadada cuando se trataba de proteger a las mujeres de hombres peligrosos. Los procedimientos de divorcio duraron 10 meses y tuvieron lugar en salas de tribunales y oficinas de abogados de todo el condado. Adrien intentó refutar todo, contratando a su propio equipo de abogados caros para afirmar que yo era una esposa inepta que lo había llevado a la violencia a través de mi propia incompetencia y manipulación. Me retrataron como una cazafortunas que lo había atrapado en el matrimonio y luego había destruido sistemáticamente su vida a través de mis fracasos como ama de casa y pareja. El caso de Adrien fue completamente destrozado por las fotografías, los registros médicos, el testimonio del investigador privado de Eleanor y las grabaciones de audio, que revelaron la verdadera naturaleza de Adrien de formas que ninguna cantidad de costosa representación legal podría superar. Durante una sesión particularmente traumática, Clara reprodujo una grabación de Adrien amenazando con matarme si alguna vez intentaba dejarlo, su voz clara e inconfundible, prometiendo casarme y hacerme pagar por avergonzarlo. El rostro de la jueza se puso blanco mientras escuchaba, y vi que sus manos se apretaban en puños. Recibió una sentencia de 6 años en una prisión estatal por abuso doméstico agravado, con la opción de libertad condicional después de 4 años si se sometía a un manejo sustancial de la ira y asesoramiento psicológico. La jueza dejó claro que cualquier infracción futura resultaría en sentencias mucho más largas. Recibí la casa, una considerable pensión alimenticia para ayudarme a reconstruir mi vida, y una orden de restricción que lo seguiría por el resto de su vida. Eleanor y yo nunca nos hicimos amigas íntimas en el sentido tradicional, pero desarrollamos una relación compleja basada en el respeto mutuo y el trauma compartido. Me ayudó a encontrar trabajo en su fundación benéfica, trabajando con otras mujeres que intentaban reconstruir sus vidas después de escapar de relaciones abusivas. La ayudé a procesar la culpa que había cargado durante 42 años por la muerte de su hermana y su incapacidad para reconocer las señales de advertencia a tiempo. El día que Adrien fue sentenciado, Eleanor me esperó afuera de los escalones del juzgado. Mientras lo veíamos ser llevado esposado por lo que esperábamos fuera la última vez, con el rostro torcido por la rabia y gritando promesas de venganza que resonaban en las paredes del juzgado, se volvió hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. A Isabelle le habrías caído bien, continuó en voz baja, con la voz cargada de una emoción que rara vez se permitía exhibir. Eres más fuerte de lo que ambas te dábamos crédito. Más fuerte de lo que ella era, y ciertamente más fuerte de lo que yo era a tu edad cuando tuve que tomar decisiones sobre mi propio matrimonio. 8 meses después, comencé a ser voluntaria en un refugio para mujeres a 3 ciudades de distancia, lo suficientemente lejos como para sentirme a salvo, pero lo suficientemente cerca como para marcar una diferencia significativa. Utilicé mi historia para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de abuso que yo había pasado por alto o racionalizado durante tanto tiempo, para entender que merecían algo mejor que miedo y dolor disfrazados de amor. Descubrí que Eleanor había estado financiando anónimamente el refugio durante años, desde la muerte de Isabelle,
canalizando su culpa y dolor en ayudar a las mujeres a escapar del destino que había sufrido su hermana. Escuchar historias que reflejaban la mía. Ver el mismo miedo, confusión y esperanza desesperada en los ojos de otras mujeres y ayudarlas a navegar por el sistema legal y encontrar lugares seguros para reconstruir sus vidas fue el trabajo más difícil que jamás había hecho. Era emocionalmente agotador de maneras que no había anticipado, pero también era sanador, transformador de maneras que no podría haber anticipado. 2 años después de que se finalizara el divorcio, recibí una carta de Adrien desde la prisión. El remitente hizo que mis manos temblaran tan ferozmente que casi se me cae, pero me esforcé por abrirla a pesar de que cada instinto me decía que la tirara sin leerla. La carta constaba de 6 páginas de manipulación cuidadosamente elaborada, diseñada para hacerme sentir culpable de su encarcelamiento y esperanzada de que pudiéramos reconciliarnos cuando fuera liberado. Era exactamente el tipo de guerra psicológica en la que siempre había sido bueno. Las mismas técnicas que me habían mantenido atrapada durante 4 años. Escribió sobre lo mucho que lo sentía, cuánto había cambiado a través de la terapia en prisión y la reflexión, cómo ahora entendía que lo que había hecho estaba mal y nunca volvería a suceder, y cómo se retrataba a sí mismo como una víctima de sus propias emociones. Un hombre que me había amado tanto que había perdido el control, pero que había aprendido mejores formas de expresar sus sentimientos. La carta era una obra maestra de manipulación emocional, tocando cada botón que sabía que me haría sentir algo. Referencias a los buenos momentos que habíamos pasado, promesas de la vida que podríamos tener juntos si tan solo le diera otra oportunidad. Sutiles amenazas disfrazadas de declaraciones de amor y devoción. La tiré sin leer más del primer párrafo, pero guardé el sobre. Mi terapeuta me había advertido que él finalmente intentaría contactarme y que yo debería documentar cualquier esfuerzo de comunicación para la policía y la Junta de Libertad Condicional. Algunas disculpas llegan demasiado tarde, algunos puentes deben ser destruidos, y algunas personas nunca cambian realmente, sin importar cuán persuasivamente digan lo contrario en cartas escritas desde celdas de prisión donde solo tienen tiempo para crear sus falsedades. 3 años después, mientras era voluntaria en el refugio, conocí a Julián Maro, un consejero que trabajaba con hombres golpeadores y dirigía programas ordenados por la corte para romper el ciclo de violencia antes de que cobrara más víctimas. Él entendía el trauma y la recuperación de maneras que la mayoría de las personas no podían, y nunca me hizo sentir dañada, rota o responsable de lo que me había pasado. Fue paciente con mis sobresaltos y mis terrores nocturnos. La forma en que temblaba cuando alguien se movía demasiado rápido cerca de mí. La forma en que todavía revisaba las cerraduras numerosas veces antes de acostarme. Entendió por qué necesitaba espacio para sanar, mientras dejaba claro que esperaría todo el tiempo que fuera necesario para que yo recuperara la confianza. Nunca alzó la voz, nunca me agarró del brazo para llamar mi atención, y nunca me hizo sentir que caminaba por un campo minado de posibles detonantes. Cuando tenía ataques de pánico causados por sonidos o movimientos inesperados, se sentaba en silencio cerca de mí hasta que yo pudiera respirar normalmente de nuevo, sin hacerme sentir nunca rota o difícil. Cuando me pidió matrimonio después de 3 años de meticuloso cortejo, Eleanor fue la primera persona a la que llamé. ¿Estás segura de este? Indagó, con su voz cargada con el peso de nuestra experiencia compartida y el conocimiento de lo desastrosas que podían resultar las cosas. Estoy segura, respondí, sorprendida de lo segura que me sentía. Me hace sentir a salvo de una manera que no sabía que era posible. Ve mi fuerza en lugar de tratar de quebrantarla. Después de una larga pausa al otro lado de la línea, Eleanor continuó, bien. Mereces sentirte a salvo. Mereces a alguien que te atesore en lugar de menospreciarte. En nuestra boda íntima y pequeña en el jardín del refugio para mujeres donde ambos habíamos ayudado, usé el collar de perlas de Isabelle, que Eleanor me había ofrecido como algo prestado, algo viejo. Con dedos temblorosos, me abrochó el pequeño seguro alrededor del cuello y murmuró, ella habría querido que tuvieras esto. Ella habría querido que encontraras la felicidad después de sobrevivir a lo que sobreviviste. El collar era precioso, cada perla perfectamente emparejada y brillante. Pero más que eso, se sentía como una bendición de una mujer que nunca había conocido, pero cuya historia me había salvado la vida de maneras que ella nunca podría haber predicho. Adrien salió libre de prisión ese año. Su sentencia fue reducida por buen comportamiento y por completar programas de manejo de la ira que claramente no habían abordado los defectos fundamentales de su carácter. Durante el primer mes de su liberación, violó su orden de restricción en 2 ocasiones. Una vez presentándose en la librería donde yo solía trabajar, y otra siguiéndome al supermercado donde hacía mis compras. Se mostró tranquilo y razonable con la policía, explicando que simplemente estaba tratando de reconstruir su vida y que no tenía ninguna intención de molestar a su exesposa, pero yo sabía la verdad. Afirmó que fue un accidente,
que casualmente estaba en la zona y no me había visto hasta que fue demasiado tarde para evitar el contacto. Reconocí la manera calculada de sus apariciones. La forma en que se posicionaba para que yo pudiera verlo, la sonrisa sutil que sugería que podía alcanzarme cuando quisiera, como una guerra psicológica diseñada para mantenerme aterrorizada, para recordarme que nunca sería del todo libre de él. La actuación de Adrien no engañó al juez, quien lo sentenció a otros 3 años de prisión con la advertencia de que cualquier delito adicional resultaría en una condena considerablemente más larga. Algunas personas, observó Eleanor directamente, nunca aprenden de sus errores porque no creen haber cometido ninguno. Julian y yo hemos estado casados durante 8 años, y tenemos 4 hijos, gemelos varones de 6 años, y 2 niñas, la mayor de las cuales cumplió recientemente 4 años. Cuando uno de mis hijos se irrita y sus manos se aprietan en puños, lo vigilo de cerca con la alerta que solo un sobreviviente puede entender. Le enseño a usar sus palabras, a alejarse cuando está furioso y a nunca usar su fuerza para lastimar a alguien más pequeño que él. Las pláticas son apropiadas para su edad pero honestas. Hablamos de que está bien enojarse a veces, pero golpear nunca es aceptable. Practicamos la respiración profunda y contar hasta el 12, y hacemos juegos de roles sobre maneras más saludables de lidiar con la frustración y la decepción. Mi hija mayor es fuerte y desafiante, como lo fue Eleanor a esa edad, con una voluntad de acero y renuencia a aceptar un trato injusto de nadie. Cuando tenía 4 años, un niño en el preescolar la empujó del columpio durante una discusión sobre de quién era el turno. En lugar de llorar o correr hacia una maestra, marchó hacia él y le dijo con una voz clara y fuerte que golpear no era aceptable, y que él necesitaba disculparse y aprender a comportarse mejor. Más tarde, la maestra me dijo que había sido la respuesta más elocuente al acoso que jamás había escuchado de una estudiante de preescolar. Yo estaba feliz y asustada a la vez, contenta de que mi hija tuviera tal fortaleza, pero aterrorizada de que algún día pudiera necesitarla en situaciones de las que yo no pudiera protegerla. Eleanor es la abuela Ellie para nuestros hijos, y ellos la adoran de la misma manera que los niños adoran a los abuelos que los malcrían y tienen paciencia infinita para sus preguntas y juegos. Ella los lleva a los museos y al zoológico, les enseña sobre arte e historia, y les cuenta historias cuidadosamente editadas sobre su valiente madre que escapó de un dragón y encontró un príncipe que la trató con amabilidad. Ella nunca les ha informado que el dragón era su propio hijo, y espero que nunca tenga que hacerlo. Algunos secretos familiares es mejor mantenerlos ocultos, especialmente cuando involucran a aquellos que se supone que deben amarte y protegerte. Cuando mi hijo mayor preguntó por qué Julián no fue mi primer marido, le conté una versión sencilla de la verdad que él pudiera comprender a su edad. A veces los adultos cometen errores sobre con quién se casan, y a veces las personas no son tan amables como dicen ser. Pero lo más importante es que las personas pueden comenzar de nuevo y encontrar el amor verdadero con alguien que las respete adecuadamente. El mes pasado, mi hija me preguntó por las tenues cicatrices de mis brazos, marcas que se han desvanecido con los años, pero que nunca desaparecieron por completo, como sombras de viejas heridas que sirven como recordatorios permanentes de lo que sobreviví. Le dije que a veces las personas que amamos nos lastiman, pero eso no significa que tengamos que dejar que nos lastimen de nuevo. Que a veces lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de alguien que dice amarnos pero nos maltrata. Ella asintió seriamente, su pequeña mente digiriendo conocimientos que ningún niño debería tener que comprender. Y luego me preguntó si esa era la razón por la que yo trabajo en un lugar a donde van señoras tristes a sentirse mejor, y por qué de vez en cuando recibo llamadas tarde en la noche de mujeres que suenan asustadas y llorando. Sí, respondí en voz baja. Esa es exactamente la razón. Si alguno de mis hijos alguna vez se encuentra en una situación como la mía, espero que recuerden las lecciones que intento enseñarles ahora. Que tienen opciones. Que no tienen que aceptar el abuso como amor, el miedo como protección, ni el control como cuidado. Espero que nunca entiendan del todo lo que significan esas cicatrices. Y que nunca necesiten saber los detalles de lo que su madre pasó antes de que ellos nacieran. Eleanor Whitmore me enseñó que la familia es más que simplemente sangre, ADN y apellidos compartidos. Se trata de quien se presenta cuando más los necesitas. Quien se interpone entre ti y el peligro cuando hay mucho en juego, incluso si lo hacen de manera imperfecta, incluso cuando sus metas no son totalmente puras, o cuando les toma más tiempo del necesario lidiar con sus propios problemas y su vergüenza. También me enseñó que a veces quien te rescata es la última persona que esperas. Quien parecía ser tu enemigo pero resultó ser tu mayor aliado. A veces la liberación viene de la fuente más improbable. La suegra que parecía despreciarte. La mujer que pasó 4 años haciéndote sentir inadecuada y no bienvenida mientras en realidad construía un caso para defenderte. Eleanor me llamó un mes antes con noticias que no nos sorprendieron a ninguna de las dos, pero que aún así hicieron que se me encogiera el estómago de pavor.
Adrien había sido arrestado nuevamente, esta vez por agredir a su nueva novia en el estacionamiento de un bar después de que ella intentara romper con él. La novia tenía 24 años, apenas mayor de lo que yo era cuando me casé con él, y tenía la misma mirada aterrorizada en los ojos que recordaba haber visto en los espejos durante mis peores momentos. Él nunca cambiará, comentó Eleanor, con su voz agotada, pero sin sorprenderse por este último desarrollo. Pero al menos esta vez, alguien le creerá desde el principio. Al menos esta vez, habrá consecuencias antes de que llegue demasiado lejos, antes de que él tenga años para perfeccionar sus técnicas de control e intimidación. Me ofrecí como voluntaria para testificar en su juicio sobre el patrón de abuso, sobre lo que es vivir en constante miedo a alguien que dice amarte. Según el fiscal, mi testimonio, combinado con la documentación de Eleanor y las lesiones de la nueva víctima, debería ser suficiente para condenarlo a una pena de prisión mucho más larga bajo las leyes de reincidentes del Estado. Algunos dragones nunca dejan de escupir fuego, nunca aprenden a controlar sus impulsos destructivos. Pero a veces, si tenemos mucha suerte y somos muy valientes, encontramos a alguien dispuesto a interponerse entre nosotros y las llamas. A veces ese alguien es exactamente quien esperaríamos. Un amigo, un familiar, alguien que nos ama incondicionalmente. La verdad sobre la supervivencia no es que te haga más fuerte, aunque eso es lo que a la gente le gusta decir porque los hace sentir mejor sobre las cosas terribles que suceden en el mundo, sino que te hace más consciente de tu propia fuerza. Una fuerza que siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado y la persona adecuada para ayudarte a reconocerla y usarla. Eleanor Whitmore vio esa fuerza en mí antes de que yo supiera que existía, antes de que yo creyera que merecía algo mejor de lo que estaba recibiendo. Y gracias a que lo hizo, pasó años recopilando meticulosamente la evidencia que me liberaría. Y no solo sobreviví sino que prosperé, porque ella se enfrentó a su propio hijo en defensa de una nuera a la que había pasado 4 años intentando ahuyentar. Pude vivir, descubrir el verdadero amor, tener hijos y ayudar a otras mujeres a escapar de sus propios dragones. A veces el amor no se ve como esperamos. No viene con abrazos cálidos, palabras amables y afecto obvio, no se ve como una suegra perfectamente vestida reuniendo evidencia con calma mientras su hijo destruye a su esposa pedazo a pedazo. No se ve como 4 años de documentación paciente esperando el momento perfecto para atacar con una efectividad devastadora. O parece un rodillazo en la ingle y una llamada telefónica. A veces, lo más sorprendente no es la violencia en sí, sino quien dará un paso al frente para detenerla. Quien pondrá su propia comodidad y sus relaciones familiares en peligro para proteger a alguien que apenas conocen pero que perciben como merecedor de protección. Eleanor Whitmore me enseñó que el heroísmo no siempre parece heroico, y que a veces las personas que nos salvan entienden exactamente cuánto necesitamos ser salvados porque ellos mismos han estado allí, porque han cargado con el peso de la muerte de otra persona y se niegan a permitir que vuelva a suceder. Hoy tengo 34 años, estoy felizmente casada con un hombre que nunca me ha dado miedo y estoy criando a 4 hijos que entenderán que merecen ser tratados con respeto y amabilidad. Dirijo una organización sin fines de lucro que ayuda a los sobrevivientes de abuso doméstico a encontrar vivienda y apoyo legal, la cual es financiada parcialmente por las continuas donaciones de Eleanor y parcialmente por becas que he aprendido a tramitar para recaudar fondos. A veces miro hacia atrás en mi vida y no puedo creer lo lejos que he llegado desde aquella aterrorizada mujer agachada en un impecable comedor esperando que cayera el siguiente golpe. La metamorfosis se siente increíble, como si le hubiera ocurrido a otra persona en un cuento que leí. Pero luego toco las tenues cicatrices en mis brazos, o veo las perlas de Isabella en mi joyero, o veo a Eleanor enseñarle a mi hija a pararse derecha y hablar con confianza, y recuerdo que todo es real. El dolor fue real, pero también lo fue el rescate. El miedo fue real, pero también lo fue la fuerza que encontré para alejarme cuando alguien finalmente me demostró que tenía la opción. No todos tienen a una Eleanor Whitmore en sus vidas, o a alguien preparado para pasar años estableciendo un caso legal sólido contra su propio hijo, pero todos merecen uno. Y es por eso que ahora hago lo que hago, porque a veces solo hace falta una persona que te crea, una persona dispuesta a ponerse de pie y decir basta, una persona que ve tu valor incluso cuando tú lo has olvidado. A veces, esa persona proviene del lugar más improbable justo cuando habías perdido la esperanza de que alguien alguna vez te ayudaría. A veces, la salvación parece una bofetada que se escucha en todo el mundo, presenciada por la persona correcta que se niega a dejarla sin respuesta.